¿Qué hace que un buen economista sea el buen economista? Mira, te voy a responder en términos de Hazlitt, que hoy por hoy es la postura que adopto yo también, pero bueno, estoy completamente dispuesta a que de pronto el tiempo me lleve a cambiar o a pensar en una definición nueva. En este caso, Hazlitt lo que nos propone es que el buen economista es aquel, que esto lo mencioné hace unos minutos, ve los efectos secundarios de determinada política pública o decisión también económica personal, pero ve los efectos no necesariamente inmediatos de tomar una decisión. El mal economista, en contraposición, es el que ve lo instantáneo, lo que afecta automáticamente a un pequeño reducido grupo de personas, y el buen economista es el que mira también más allá. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos el enorme honor, placer y privilegio de contar del otro lado. Fíjense, miren, muchas cosas. Ella siempre pone en sus redes sociales, acá se habla de economía, ¿no? Lo marca. Le pone ahí el foco, la encuentran en Fundación Libertad, la encuentran en CNN Radio Rosario, es fellow de FEE, ¿sí? De la Foundation for Economic Education de los Estados Unidos. Es profesora en la UCE, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Ahora está con su exitoso podcast junto a Fundación Libertad, El Buen Economista. También la escuchan en el streaming y la ven en Tertulia Libertad de Fundación Libertad. No es otra que Yashi Morales, que está del otro lado. Yashi, ¿cómo estás? Garrett te saluda. ¿Cómo estás, Garrett? Un gusto estar en tu programa. Un placer tenerte aquí con nosotros, Yashi. Arrancamos, mira, ahora hacíamos ahí una descripción, contábamos un montón de cosas que haces, a las que te dedicas. ¿Quién es Yashi Morales? ¿Quién es Yashi Morales? No sé si te puedo decir quién es. Quizá eso, a ver, nos ponemos un poco filosóficos, quizá eso es un poco una construcción, no sé, nos podemos poner a hablar de otros temas que no sean necesariamente economía también, pero te puedo decir qué hace Yashi Morales. Hoy en día, en términos profesionales, estrictamente, divido en dos áreas. Por un lado, la educación, doy clases de economía, como bien decías, en este caso en la UCEL, y doy clases particulares también de micro y de macro. Y la otra rama es la comunicación. No soy periodista, pero un poco juego a hacerlo, aprendo en el ejercicio. Estamos ahí en el regreso con el doctor Walter Castro, también creo contenido en redes sociales. Mi objetivo con estas dos ramas es tratar de acercar la economía a todo el mundo, al que quiera entender qué es lo que pasa en el día a día y que no necesariamente haya estudiado economía, sino que simplemente quiera comprender un poco más las variables, temas que nos afectan a todos en la vida cotidiana. Así que puedo decirte que en esas dos ramas me estoy dividiendo actualmente. ¿Y qué es lo que pasa en la economía, Yashi? Qué pregunta. ¿Por dónde comenzamos? Vos sabés que justo hoy estaba dando, ayer estaba dando algunas clases de economía en colegios secundarios, un taller que dictamos con FI, casualmente lo mencionabas en la introducción, y me llamó la atención cómo todos los chicos de colegios secundarios, cuando dejo el tema libre y digo, pregunten lo que quieran, aprovechen, no sé si el año que viene van a estudiar economía, qué quieren saber sobre la universidad, pregunten lo que quieran, todos preguntan cómo terminamos con la inflación. Así que quizá vengo un poco con esa reflexión porque tengo el tema fresco de haberlo reflexionado en estos días. Me sorprende cómo la juventud en cualquier colegio me menciona ese tema en primer lugar, y creo que un poco está muy conectado con la lamentable situación que vivimos los argentinos en esta materia, la inflación que de lleno afecta al ingreso, el salario real cae mes a mes, nos cuesta, muchas veces tenemos que ver dónde destinamos ciertos gastos que a lo mejor nos íbamos a dar un gusto y de pronto tenés que ver si lo acomodas de otra manera, si lo cancelás, si no lo haces. Es algo que me empieza a impactar porque también en Argentina creo que es cada vez peor. Yo nací en Sí. el 96 y en la década del 90 no tengo mucho recuerdo, era muy chica, pero sí tengo recuerdo de este siglo. Y la verdad es que veo un deterioro constante, la famosa metáfora de la rana hervida, esa rana que si la ponemos en el agua primero fresquita y la vamos haciendo un poco más tibia, la rana
casi que se cocina sola. Ahora, si la tiramos en el agua hervida, la rana salta, porque reacciona a ese estímulo. Eso es la historia de nuestra inflación en el siglo XXI. La inflación ha ido subiendo gradualmente año a año. Es un fenómeno que no se controla y a estas escalas no afecta prácticamente a casi ningún país en el mundo. O sea que el problema lo tenemos nosotros. Hay inflación en el mundo, pero no en esta magnitud, no un 100% anual, no llegando a en cualquier momento, lamentablemente, 2 dígitos a nivel mensual. Entonces, creo que eso es lamentablemente la economía hoy en Argentina. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que me encantaría poder conversar y de hecho es algo que intento hacer cada tanto en redes sociales, Sí. irme al crecimiento económico, a la tecnología, a ChatGPT, a la inteligencia artificial, pero ¿cómo hablamos de lo importante cuando nos tapa lo urgente? Y lo urgente creo que es la inflación. Lo urgente es la inflación, queda también lo importante al costado. Hablabas recién de los chicos, de los alumnos, de los jóvenes. Si bien es anecdótico, pero también van apareciendo cada tanto encuestas y análisis estadísticos. Cada vez están más interesados por la economía, ¿te parece, los jóvenes? Yo creo que sí. Lo que me debato es si están interesados porque un poco no les queda otra, o si están interesados porque hay un genuino interés en aprender la ciencia. Si es porque quieren salir el fin de semana, le piden plata a los padres y a lo mejor le dicen, mira, yo más que esto no te puedo dar. Pero como, el año pasado yo salía 2 veces por semana al boliche o iba a comer o lo que sea, y ahora me das la mitad de la plata, no me alcanza, me quiero ir a comprar. Esto para los que tienen más suerte, los más privilegiados, podemos decir de algún modo, porque después hay otros jóvenes que directamente no existe la posibilidad de pedirle al Claro. padre que le dé dinero para gastar el fin de semana. Yo creo que ese interés un poco es llevado por la coyuntura. Ojalá al menos nos lleve a buen puerto en términos de aumentar el conocimiento, aumentar, no sé, un poco mejorar el conocimiento a nivel social que tenemos de economía. Yo creo que hay varias falacias que a veces aceptamos o simplemente no discutimos porque, bueno, es más fácil entender un titular digamos, o tomarlo así como está y no ponerse a profundizar sobre qué significa algo en economía. Ojalá nos lleve a eso, ¿no? A un poco conocer un poco más cómo afectan, sobre todo las políticas públicas en nuestra vida cotidiana, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué son en términos de Bastiat, podríamos decir, lo que no se ve detrás de una determinada decisión económica. Espero que nos lleve a eso. La verdad es que no estoy tan segura si ya estamos en ese camino, pero esa es mi esperanza. La pregunta siguiente seguramente daría lugar libros y libros y análisis extensos, pero digo, ¿cómo se empieza a arreglar la economía argentina? Qué pregunta. La respuesta es fácil, votando bien, puede ser. Porque, a ver, cómo se empieza a arreglar la economía argentina me lleva a pensar en que los problemas que tenemos hoy, en su mayoría, son problemas generados por el Estado, generados por la gestión pública. Que quien esté escuchando a lo mejor puede decir está muy sesgada desde su liberalismo ideológico, pero la realidad es que yo, en casos tan extremos como Argentina, creo que hay escasas situaciones al margen donde está bueno el debate, pero en casos tan extremos como Argentina me parece que es más evidente que la mano visible del del Estado, perdón, termina afectando a lo que es el mercado, que es la sumatoria de todas nuestras actividades, ¿no? De todos nuestros deseos y decisiones llevados al accionar económico. Entonces, ¿cómo se empieza a arreglar la economía? Yo creo que es con educación en el larguísimo plazo, lamentablemente, porque esto no es de un día para el otro, porque a través de la educación podemos llegar a entender qué es lo que nos están proponiendo quienes votamos y que en última instancia son los que nos afectan la vida cotidiana. Podemos hablar de un montón de políticas públicas, hablábamos de inflación, podemos hablar de consumo, de inversión, de gasto público, podemos hablar de un montón de cosas. Ahora, si no entendemos cómo funcionan, es muy fácil que nos vendan eslogans. Yo soy muy seguidora en este sentido de lo que es public ¿De? choice, teoría de Ok. la elección pública, que en resumen es llevar el análisis microeconómico individual al análisis de la política. ¿Qué es esto? En microeconomía, cualquiera que esté escuchando del otro lado sabrá, estamos cansados y obsesionados de maximizar beneficio, minimizar costo. ¿Qué es maximizar beneficio para el político? Aumentar el caudal de votos, aumentar el poder en realidad, aumentar su poder o de algún modo intentar perpetuarse en el poder. ¿Cómo hace eso? A través de aumentar sus votos. Y el presupuesto que termina utilizando, la herramienta que termina utilizando es el presupuesto público. Entonces, si seguimos esa lógica,
a mí me lleva a pensar, y los invito a que también lo debatan, y si no coinciden conmigo, me lo pueden escribir en redes sociales, así sumamos al debate, pero me lleva a pensar en, bueno, entonces en definitiva están siguiendo un interés personal, y muchas veces, más allá de que pueda haber políticos honestos y no estoy diciendo que son absolutamente todos corruptos, pero necesariamente la persecución de ese bienestar individual o de ese incentivo personal a mejorar, a perpetuarse en el poder y demás, en muchos casos lleva, si no en la mayoría, a afectar el interés social o afectar, podemos decir, el bienestar de la economía y a meterse en el mercado, para decirlo simplemente. Entonces, lamentablemente, ¿cómo se arregla la economía? Volviendo a tu pregunta, creo que es a través, primero, de la educación, para entender qué efectos tiene la política en la economía, para que no nos engañen con eslogans y para saber que cuando estamos votando a alguien que nos propone cualquier ideal, siempre hay un costo de oportunidad, siempre hay algo que estamos pagando, porque así funciona la vida, ¿no? Y así estudiamos la economía, la ciencia de los recursos escasos. El capital es escaso, el tiempo es escaso, los recursos naturales son escasos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de gestionar, y me parece que, no sé si es muy alentadora la respuesta porque lleva inmediatamente a pensar que esto no se arregla de un día para el otro, pero sí creo que tiene solución. Yashi Morales cree que tiene solución. Dijiste redes sociales recién. ¿Te gustan las redes sociales? ¿Te sentís cómodo en las redes sociales? Tenés en prácticamente todas las redes sociales que están ahora de momento tu cuenta desde Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. A ver, quizá incluso Facebook, aunque a lo mejor ya demasiada gente no lo use, por lo menos a una cuenta personal. ¿Cómo te llevas con las redes sociales y por qué las redes sociales para transmitir conocimientos sobre economía? Aprendí a llevarme bien. No fue algo que de entrada me atrapó, o en realidad sí como consumidora, pero no como creadora de contenido. Y en un momento encontré ahí como una beta para poder llegar a más gente, con lo que yo ya venía haciendo. Yo desde 2014 formo parte de la Fundación Libertad, pero en 2014 empecé en el grupo joven de la Fundación. Y ya venía haciendo actividades, venía creando contenido para el grupo, pero un poco quizá no con mi nombre y apellido, sino como sumando a la institución y tratando de llegar a más jóvenes para explicar, transmitir las ideas y los valores del liberalismo, y en realidad en 2014 para aprenderlo yo también, porque debo decirte que cuando llegué por primera vez a la Fundación Libertad, no conocía a Adam Smith, no conocía a Hayek, no conocía a Mises, no sabía a qué estaba yendo, simplemente me llevó la curiosidad a querer leer algo que no había conocido en el colegio y no me estaban dando en la facultad. Entonces llegué y dije, bueno, conozcamos esto. Y como te decía, primero lo hice más para la institución, y en un momento dije, creo que tengo más ganas de hablar de economía, no solo de liberalismo y de filosofía y de valores, que está fantástico, pero yo estaba estudiando economía y aparte sentí que era donde más estaba aprendiendo y donde más quizá podía aportar. Lo otro sigue siendo más un hobby, creo que no soy ahí la persona, si quieren ir a aprender de filosofía liberal y demás, no es a mí a quien tienen que ir a escuchar, pero sí, si quieren aprender de economía, de nuevo, para un nivel apto para todo público, para intentar llegar a quienes quieren comprender qué es lo que los afecta en la vida cotidiana, de qué manera, y siempre con esta idea de buscar el efecto secundario de cualquier decisión de política pública o decisión personal en economía también. Entonces, volviendo a esto, que me preguntabas de las redes sociales, también conecté otra pasión que tuve ¿Cuál? podemos decir, de adolescente. Yo no sé si alguna vez hablé con vos, que yo quería ser actriz. Me parece que sí. A ver, alguna vez me lo has comentado. ¿No hacías comedias musicales o alguna cuestión así en algún Sí, momento? sí, desde los 4 años, comedias musicales, después seguí un tiempo solo con teatro, después las tres cosas, digamos, comedias incluye danza, canto y teatro. Bueno, y fue como variando mi vida, pero hasta los 16 años yo estaba convencida que quería ser actriz, 16, 17 años. A los 17, quinto año del colegio, me agarró una crisis existencial me di cuenta que me fascinaba eso, pero por una actividad que había hecho, había ido a un casting y la Sí. exigencia era tanta, un casting en Rosario, en la ciudad de Rosario, pero la exigencia era tanta que automáticamente me llevó a sentir que yo estaba perdiendo un poco ese disfrute que tenía por ese arte. Entonces dije, bueno, esto me encanta y lo quiero hacer toda la vida, pero no me quiero dedicar a esto porque yo no quiero que automáticamente el teatro, la danza o el canto sea una exigencia o tenga que trabajar mucho para llegar a una nota y me frustre si no llego y demás.
Y no me preguntes cómo, porque la verdad es que no lo sé, llegué a la economía. ¿Por qué te cuento esto? Porque creo que aplico un poco las herramientas aprendidas en teatro sobre todo, algunas de canto también, pero en teatro sobre todo, ¿Yaye Morales para lo que canta? hago. No. Ah, bien, Gigi Morales perfecto. actúa que canta, Bien, finge perfecto. cantar. No, pero sí tomé clases, entonces tengo un leve conocimiento de cómo funciona las cuerdas vocales, la respiración, El cómo aparato de colocar la fonación. voz. Exacto, cómo colocar la voz y demás. Porque bueno, la realidad es que yo me quise entrenar en un momento a nivel profesional, estaba como muy decidida a esto, entonces estaba entrenada para que se corta el audio en el medio del escenario, me quedo Hay sin que elevar micrófono la y yo, voz. claro, y no me puedo lastimar las cuerdas vocales, tengo que llegar a la última fila. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque hoy sigue siendo un hobby que cada tanto practico, cada tanto cambio de área, a veces estoy solo haciendo danza, a veces teatro, hace mucho que no hago teatro igual, pero sí las herramientas que aprendí ahí, creo que las uso a diario, en la radio, en los videos, en la comunicación, en el contenido que creo para redes sociales, así que por eso me parece que me llevo un poquito mejor, me ha ayudado esa experiencia. Hagamos juego de asociación. Si yo te voy diciendo cosas y vos me decís lo primero que te venga a la cabeza, ¿ok? Adam Bueno, Smith. polémico. Adam Smith, Sí, mano invisible. bien. Fácil. Keynes. Me fui. Ay, perdón, no escuché. Keynes. Un genio del mal. Rosario. Mi ciudad, Cristina. villana. Hayek. Conocimiento disperso. Milley. Oportunidad, con signo de pregunta. Hazlitt. Mentor, que no conocí. Derecho. Mira, me voy a ir a. No, no te voy a decir una palabra. La voy a desarrollar. ¿Puedo? Primero una palabra, lo primero que te haya venido a la Ay, no cabeza y sé. después si querés poder desarrollar. Incertidumbre. Te voy Ok, a decir qué es ah, lo que me genera a mí el derecho. El a derecho ver. como rama a estudiar. Yo vengo de la economía y me pasa que todo lo que tenga que ver con el derecho, y le debe pasar quizá a algunos abogados al revés, siento que me abruma, que no lo entiendo, que necesito que me lo expliquen. Entonces, por eso de paso lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con vos, de hacer este rol pero a la inversa, preguntarte yo, lo aprovecho muchísimo como también con otros abogados, porque aprendo y siento que no es mi área y jamás podría haberlo estudiado. Política. Un medio, Economía. una pasión. ¿Con qué economista muerto? Porque los vivos los conoces a casi todos los que has querido. ¿Con qué economista muerto te tomarías un café? No es casualidad que tenga el libro a mano. A ver. No Henry estaba armado, Hazlitt. no está armado esto, por las dudas le No contamos a la está armado, gente. no me lo preguntaron. Henry Hazlitt, La economía en una lección, es, como te decía, yo creo que es la persona en la que más me inspiro a la hora de trabajar cualquier proyecto que encare. Y es siempre mi lectura de cabecera, la que recomiendo a quien quiera aprender de economía, de cualquier tema. De hecho, en él está inspirado el podcast que comentabas al principio, El Buen Economista. En él también está inspirado este taller que dicto en los colegios secundarios. Tengo como un año muy haslitiano, si existe tal Mm. palabra, pero a su vez creo que fue uno de los economistas que más contribuyó a mi formación en términos de darme herramientas para pensar. ¿Qué hace que un buen economista sea el buen economista? Mira, te voy a responder en términos de Hazlitt, que hoy por hoy es la postura que adopto yo también, pero bueno, estoy completamente dispuesta a que de pronto el tiempo me lleve a cambiar o a pensar en una definición nueva. En este caso, Hazlitt lo que nos propone es que el buen economista es aquel, que esto lo mencioné hace unos minutos, ve los efectos secundarios de determinada política pública o decisión también económica personal, pero ve los efectos no necesariamente inmediatos de tomar una decisión. El mal economista, en contraposición, es el que ve lo instantáneo, lo que afecta automáticamente a un pequeño reducido grupo de personas, y el buen economista es el que mira también más allá. Hazlitt juega con esto de lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat, que lo mencionábamos hace un momento, y hay una frase que me gusta mucho, que es:
hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Es una frase de Henry Hazlitt que me parece que resume a la perfección su obra, y también creo que si en esos términos pensáramos muchas decisiones, la Argentina sería muy diferente. ¿Qué le diría a la Yashi de 2023 a la Yashi que tenía 18 años? Qué buena pregunta, nunca me la hice. Em, Mira, creo que siempre lo pienso, si me arrepiento de alguna cosa, siempre a nivel profesional, ¿no? De, qué Comprar sé yo, Bitcoin, por ejemplo, pero digo, en comprar, ese momento. claro, comprar Esa Bitcoin antes. esa siempre. Sí, no, pero a ver, yo he tenido momentos donde tuve que tomar ciertas decisiones a nivel profesional, pequeñas, porque soy joven, no tengo muchos años de trayectoria, pero digo, presentarme a un examen o aprovechar una oportunidad laboral o hacer un cuatrimestre en la universidad o hacer un intercambio. Eso más relacionado con la universidad, después ha sido, que es algo que me planteo ahora, me quedo en Argentina o me voy. Creo que las decisiones que uno toma es contrafáctico también pensar que hubiese pasado si hubiese decidido distinto. Entonces, quizá lo que me diría sería simplemente seguite moviendo, decidí lo que en el momento con la información que tenés evalúes que es mejor, pero seguite moviendo, seguí, y que eso signifique lo que sea que tenga que significar para vos en el momento. Si eso es estudiar, si eso es trabajar, si eso es leer un libro de hobby que te va a llevar también a alimentar tu curiosidad y aprender. Pero yo tengo como mucha, quizá porque estudio economía, como quizá un poquito de obsesión con la productividad. Entonces eso de quedarse un día mirando el techo no va mucho conmigo, y he tenido periodos donde sí he estado como, quizá la pandemia al principio nos ha golpeado a muchos en ese sentido, y a mí me incluyo en términos de decir, bueno, quizá pensé por un momento que estaba de vacaciones, que el tiempo siguió pasando. Entonces, mi consejo sería ese, seguite moviendo y de pronto, mientras vos te esfuerces y des tu máximo potencial, el resultado no tiene que llevarte a ningún tipo de arrepentimiento. En ese momento, con la información que tenías, decidiste eso y por algo será. Te los cruzás cada vez más seguido, particularmente en TikTok, a los que no piensan como pensás vos. ¿Qué les decís a los que no piensan como pensás vos? Me encanta cruzármelos y les pido que se queden. Les pido que se queden en mis vivos, en mis videos, en lo que sea que haga. Hace mucho más interesante el debate. De hecho, en TikTok, que estoy haciendo vivos últimamente a la noche, tengo como esa provocación que suelo hacer a modo de chiste, de decir, si vos en TikTok pones me gusta al vivo, se viraliza y llega más gente. Entonces yo suelo hacer, me tomo en cada vivo, me pongo como alguien de punto a propósito y digo, bueno, viralicen esto, pongan me gusta si hoy llega a todos los que están a favor de la reta. Hoy viralicen esto si llega a todos los que están a favor de Cristina. Hoy vamos a poner un me gusta y hasta que esto llegue a los que están con Milei. Y que de pronto venga gente a charlar. De hecho, la semana pasada, o en el último vivo, no recuerdo cuándo fue, tuve un intercambio súper interesante con dos kirchneristas que a mí me ha llevado a pensar muchas veces que con los kirchneristas no comparto valores. Y creo que ponerse eso también como etiqueta, y de nuevo, no soy kirchnerista, soy liberal, no soy peronista, no nada de eso, Por las dudas, el disclaimer, ¿no? por las dudas me genera un poco alergia, pero el hecho de pensar, que esto me hizo recapacitar ese video en TikTok, el hecho de pensar que no comparto valores te hace automáticamente posicionar al otro como que es una mala persona. Y simplemente piensa distinto. De hecho, tengo amigas que son kirchneristas o amigos o que son peronistas que no piensan como yo, y cada tanto hablamos de economía, cada tanto no, porque uno tampoco hay necesidad de estar mencionando temas y a veces no se tienen ganas, pero mientras se pueda debatir con respeto y haya espíritu crítico, creo que construimos. Seguramente esas kirchneristas que estaban hablando conmigo ese día hayan estado intentando cambiar de opinión, cambiar mi opinión, y yo ya he estado intentando incidir en la opinión de ellas. Y las preguntas que nos hacíamos era como para hacernos de algún modo pisar el palito, podemos decir, como provocando, ¿vos por qué pensás así? Yo hacía eso y ellas hacían eso conmigo, pero el ejercicio estaba buenísimo, así que me encanta cuando me cruzo a gente en redes sociales que puede conversar, bienvenido sea, y mientras más diferente piensan, más me entretengo. No te voy a negar que un poco el ego de la red social es que te pongan me gusta, y el me gusta te lo pone el que piensa parecido. Entonces, es como, por mí que se acerque realmente cualquier persona en el marco del respeto. Lo que sí no acepto son insultos, y tengo la política de que cuando alguien aparece insultando de una manera muy alevosa, directamente bloqueo, porque me da la sensación de que con esa persona no puedo llegar a hablar nada directamente. Pero mientras no haya insultos, bienvenidos sean todos, porque creo que hace todo más interesante. Si piensan como yo, me van a poner me gusta. Si no piensan como yo, van a comentar y se genera un debate
que quizá nos lleve a alguno a cambiar de opinión o no. Penúltima pregunta de esta entrevista, Yashi, no te robamos más tiempo. Lo hacemos siempre en Tertulia Libertad, le cambiamos ahora un poco el formato. Tema libre. ¿Hay algo que te gustaría contar o decir en esta entrevista que todavía no dijiste? A ver, déjame pensar. Bueno, primero lo que no dije es que yo soy oyente de La Inquietud, así que eso Bueno, puede estar gracias. acá. No hacía falta que lo dijera, pero esto tampoco está armado, gente, por las dudas les Esto no está contamos. armado, no me pasa, no me pasaron, no pasé CBU para Así esto. que estás esperando la última pregunta. Ya vamos a llegar a la última pregunta, no te Sí, preocupes. sí, igual te voy a decir que ahora que me la mencionás, la recuerdo, pero no preparé, así que va a ser No, va a espontáneo. ser No lo espontáneo. va a ser espontáneo. Pero no, eso, yo también, otra de las cosas que hago, que quizá no mencioné hoy, es incentivar la lectura. El libro de papel para mí es un gran amigo y quizá va perdiendo a lo mejor no sé si va perdiendo la importancia que alguna vez tuvo, pero aparecen otras plataformas, otras cosas que también nos llevan a entretenernos en nuestro tiempo libre. Yo soy muy seguidora del libro de papel y defensora y trato también como de contagiar eso, así que en mis redes sociales van a encontrar mucho, mucho de ese tipo de contenido. Creo que no tenemos que perder el contacto con el libro físico. Quizá no es algo que mi generación precisamente se caracterice por estar acostumbrada, pero yo creo, no sé, es como que le tengo un aprecio muy especial. Leo desde que aprendí, te tengo que decir, no sé, 4 años, 5 años, así que creo que esa es otra mención a un tema que me interesa y el que van a encontrar contenido mío en redes sociales. La última pregunta no es esta. ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales? @Yashi, que es YAYI, @Yashi_Morales_. He unificado todo, así que TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn no estoy con ese arroba, pero bueno, @Yashi_Morales_. Y el podcast va a aparecer, supongo, como Yashi Morales también, pero si no se llama El Buen Economista en Spotify. Esta sí es la última pregunta. La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Yashi Morales? Pensando, minutos para pensar. Mirá, te voy a responder, ¿puedo responder 2 cosas? La Permiso para... pregunta es mía, la respuesta es tuya. Excelente. Bueno, me voy a ir como algo más micro, más a nivel individual y algo más macro. A nivel macro, primero empezando, es lo que hablábamos al principio. Es el futuro de la Argentina relacionado con la educación. Si por inquietud entendemos lo que nos preocupa, me preocupa lo que todavía no vemos del desastre que hicieron con nosotros. Y acá no hablo de un solo gobierno, por mí pongamos a todos en la misma bolsa y que el oyente juzgue quién tiene más culpas, me da exactamente lo mismo la ponderación, pero sí creo que hay muchas consecuencias que todavía no percibimos, porque no son palpables, porque van a llegar con el tiempo, chicos que no tienen comprensión de texto, chicos que están en la pobreza, que es incluso peor, pero esos son los profesionales del futuro, o los que tendríamos que intentar que fueran profesionales en el futuro. Me parece que si, de nuevo, si inquietudes, preocupación, eso es fundamental en la Argentina, lo que más me inquieta hoy, lo que más me preocupa, lo que trato de poner mi granito de arena para contribuir en mi entorno, aunque sea, a que eso mejore, y eso sin dudas es lo que hace que también trabaje como trabajo y genere los proyectos que genero, un poco lo que me moviliza. Y a nivel micro, como te decía, a nivel más individual, podemos decir, me inquieta, acá es para psicólogos, si está escuchando algún psicólogo del otro lado me dirá qué significa, pero me inquieta la cantidad de libros que quiero leer y todavía no pude leer, y me inquieta saber que no voy a tener el tiempo en vida para leer todo lo que quiero leer, porque muchos brillantes escribieron antes que yo, muchos siguen escribiendo mientras yo vivo y escribirán después. Entonces me inquieta un poco eso, la selección de nuevo, el tiempo es finito, entonces uno tiene que elegir y cada vez que voy a elegir un libro, qué leer, qué no, me inquieta eso, los que dejo de lado. Yashi, te agradecemos por tu tiempo, por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, Garrett, fue un placer conversar contigo. La teníamos a Yashi Morales aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards,
Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.